Que venga el gozo, que venga el regocijo, que venga el deleite de tu palabra a nosotros, Padre. Yo bendigo a tu pueblo y te pido que por amor a Él, por amor a tu pueblo, me puedas usar hoy, Señor. Anhelo ser un instrumento útil en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Entonces el título se lo puse de una vez ahí: la muerte del rey Usías. El versículo base es Isaías 6:1. Recordemos que Isaías fue uno de esos profetas tremendos, ¿verdad?, que nos narra la palabra de Dios. Y dice acá en el versículo 1: en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces yo le quiero hacer un acercamiento a este personaje. Y voy a leer unos versículos como una lectura bíblica así rápida, para ya luego detenernos e ir aprendiendo lo que dice la palabra. Y dice en Segunda de Crónicas, hablando de este rey: y todo el pueblo de Judá tomó a Usías, que tenía 16 años, y lo hicieron rey en lugar de su padre Amasías. Entonces aquí ya nos empieza a llamar la atención. Mire la edad que tenía, era un jovencito prácticamente, un adolescente. Dice: él edificó a Elot y la restituyó a Judá. Esta era una ciudad, después de que el rey durmió con sus padres. Usías tenía 16 años cuando empezó a reinar, y eso quiero que le pongan atención, porque nos va a ir sirviendo. Y reinó 52 años en Jerusalén. O sea, mire, fue un reinado tremendo de muchos años. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Ahí podríamos analizar también, ¿verdad?, el nombre de sus padres, qué hicieron, qué genética traía. Pero eso sería ir desarrollando otros temas que ustedes los pueden ir estudiando. Ahora avancemos al versículo 5. Dice: se puso a buscar a Dios en los días de Zacarías, quien lo instruyó en las cosas de Dios. Y mientras buscó, ¿qué quiere decir? Indagó, anheló al Señor, Dios lo hizo prosperar. Y esa palabra prosperidad en el original quiere decir éxito. O sea que el Señor quiere que seamos exitosos, amados hermanos, ¿sí? O sea, no es malo buscar el éxito, no es malo buscar la prosperidad, pero mire qué tremendo, porque entonces el primer consejo que yo veo acá, o lo primero que el Señor ponía en mi corazón, es que Él se dejó instruir. Y esa palabra instruir quiere decir entender, conocer, considerar, pensar, ser inteligente, cuidar, entender, enseñar, explicar, prestar atención, reflexionar, separar mentalmente, distinguir. Entonces mire qué tremendo. Entonces, ¿por qué me llamó mucho la atención a mí esto, hermanos? Porque digamos en este caso, pues ustedes que están acá presencialmente y los hermanos que nos están viendo por las redes de esta casa, y tal vez hay otros hermanos que nos están conociendo, pues lo que estamos haciendo ahorita es venir a ser instruidos. Amén. Instruidos por medio de la palabra. Entonces por eso esto es muy importante, porque también entendemos que estos son los tiempos finales, donde hay un engaño generalizado y donde nosotros estamos viendo la apostasía generalizada, y donde estamos viendo que la apostasía quiere decir divorciarse, volverse atrás. Pero entonces, ¿qué fue lo que mantuvo a este rey? Dice que se puso a buscar a Dios en los días de Zacarías, quien lo instruyó. Entonces eso es muy importante, dejarse instruir, dejarse enseñar. Y entonces nos amplía, ¿verdad? Porque dice, para poder entender, para separar mentalmente, para entender, para conocer. Entonces esa fue una de las claves de este personaje, que buscó a Dios, se dejó instruir, o sea, se dejó discipular. Porque ahorita somos discípulos. Ustedes están ahí y ahorita son discípulos. Y yo también, yo soy un discípulo. Y a mí siempre me ha gustado esto. Y por ejemplo, digamos, les comentaba, ¿verdad?, que tuvimos la oportunidad de ir a un retiro. ¿Y qué hacíamos en el retiro? Sentarnos,
sentarnos, ¿verdad? Sentarnos y escuchar instrucción tras instrucción tras instrucción, no solo de los ministros, ¿verdad?, que el Señor usa, sino también de nuestra cobertura, el apóstol Sergio. Entonces, esto es muy importante. Y algo muy importante también, hay una siembra y hay una cosecha. Porque dice que mientras indagaba, mientras anhelaba al Señor, Dios lo hizo prosperar. Y yo creo que todos anhelamos pues ser bendecidos, amén. Y no solo en lo espiritual, sino también en lo material. Porque el Señor quiere bendecirnos integralmente, que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. Luego da unas características. Salió y peleó contra los filisteos. Derribó la muralla de Gad, la muralla de Jabnia, la muralla de Asdod. Edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Y Dios lo ayudó contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los meunitas. Fíjense que aquí tenemos que ir desgranando, ¿verdad? Pero yo solo lo que quiero es enfocarme en resaltarle todo el respaldo que tenía de Dios. O sea, le estaba yendo calidad, diríamos, ¿verdad? Todo le salía bien, ¿verdad? Compraba barato y vendía caro, ¿verdad? Todo le salía bien, ¿verdad? Nosotros comemos mucho y se llaman frijoles volteados, ¿verdad? Que es una comida básica, ¿verdad? Y hacía tostadas con frijol volteado y le llegaban todos los pedidos, o sea, todo era de éxito. Gracias. Entonces, mire otra cosa. Y los amonitas pagaron tributo a Uzías, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto, pues llegó a ser muy poderoso. Uzías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle y en la esquina de la muralla, y las fortificó. Pero aquí empiezan algunos detalles. Edificó también torres en el desierto y excavó muchas cisternas, porque tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura. También tenía labradores y viñadores en la región montañosa y los campos fértiles. Pero aquí yo empiezo a ver unos detalles, porque amaba la tierra. Eso me resaltó. Y tenía también Uzías un ejército listo para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento, preparado por el escriba Jehiel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Hananías. Ahí está dando muchos detalles. Muy poderoso, pero fíjense, pues, entonces empezó una característica: amaba la tierra. Otros versículos. El número total de los jefes de familia, guerreros valientes, era de 2,600. Y bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307,500. Imagínense, un ejército de 300,000 hombres. O sea, era un hombre muy poderoso. Versículo 14. Uzías proveyó además a todo el ejército de escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y hondas para tirar piedras. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para poner en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado de forma prodigiosa. Pero ahí viene el pero: hasta que se hizo fuerte. O sea, Dios lo estaba bendiciendo. Miren qué tremendo. Dios lo estaba prosperando. O sea, todo le estaba saliendo bien. Estaba buscando a Dios, estaba dejando instruir y empezó a prosperar. Y no solo a prosperar en lo económico, sino miramos nosotros que tenía un ejército, o sea, era un líder, ¿verdad? Tenía gente a cargo, me imagino, pues gente muy inteligente. O sea, y después su fama se extendió, pero hubo un problema hasta que se hizo fuerte. Entonces aquí yo puse este pensamiento: el peligro de ser fuertes. Entonces, amados hermanos, nosotros, dice la Biblia, que
el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no caiga. El que está limpio, ¿qué dice? Límpiese más. Entonces nosotros en este tiempo, hermanos, miren, yo sé que cada uno de los que estamos acá tenemos diferentes batallas en este momento, pero también estamos viendo nosotros que el Señor nos está ayudando, ¿verdad? O sea, estamos viendo la manifestación de Dios en el ámbito espiritual, ¿verdad? Donde el Señor nos está ayudando. Pues yo puedo decir ahorita de los que están acá, que todos han tenido experiencias muy lindas en el Señor últimamente, ¿verdad? O sea, han visto la mano de Dios, han visto que el Señor se ha levantado a favor de nosotros, nos ha dado la gracia, ¿verdad? Cosas increíbles. Y por ejemplo, ahorita me recuerdo cosas que tal vez uno dice que tal vez aparentemente son muy sencillas, pero ahí está hermano Iván que es testigo. Cuando fuimos a traer al pastor Julio, ¿verdad? Llegamos al estacionamiento del aeropuerto y estaba topado, ¿verdad? Y viene de la nada un policía y nos da, donde estaba cerrado, nos dice, solo nos vio y nos abre y nos da un lugar que estaba reservado, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿y esto? ¿Verdad? O sea, ¿qué vio, qué percibió? Y entonces, pues, así cosas extraordinarias. Y yo sé que a cada uno le han estado ocurriendo. Entonces empezamos a ser bendecidos. Pero ¿y si también empezamos a ser prosperados económicamente? ¿Verdad? Y todo nos sale bien. Y la mujer se nos sujeta. Dice uno, estoy hecho, ¿verdad? Y los hijos son obedientes y los hijos buenas notas y todo nos empieza a salir bien. Ahí tenemos que tener cuidado. Ahí tenemos que tener cuidado, hermanos. Por eso nosotros no podemos dormirnos espiritualmente. Porque esto fue lo que le pasó a este hombre. Porque por eso dice, hasta que se hizo fuerte. Entonces hay un peligro. Por eso no debemos descuidarnos. Gloria a Dios si todo nos está saliendo bien. Gloria a Dios, ¿verdad? Si el hogar va bien, si la familia va bien, si la economía va bien, si en la iglesia ya el Señor te empezó a usar, ¿verdad? Empezó a darte esos dones, esos regalos. Gloria a Dios si, digamos, tú tienes esa comunión con el Señor, se manifiesta el Señor en tu casa. Has visto que tu corazón ha ido cambiando, gloria a Dios. Pero no podemos descuidarnos. No podemos descuidarnos, amados hermanos. Miren, yo se los digo porque pues yo lo aprendí de mi apóstol, pero también lo vi yo como ovejita y con mis hermanos con los cuales yo crecí, ¿verdad? O sea, vi hombres que yo decía, Padre Santo, qué dones los que tienen. O sea, cómo los usa el Señor. Cómo profetizaban, cómo predicaban, cómo enseñaban la palabra. O sea, era un deleite. Pero llegó o por ejemplo, fíjense hermanos que yo vi, y no es que venga a hablar mal de mis hermanos, sino el ejemplo. Yo vi hermanos que cómo alababan al Señor y cómo adoraban al Señor. Pero en un momento ellos pensaron que eran la última Coca-Cola en el desierto. Y vi entonces cómo a la uno hacerse fuerte, hay un peligro. Hay un peligro. Entonces, dice acá, el título que es de la versión de las Américas, dice, no completan la conquista. Jueces 1:27. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seam y sus aldeas, ni de Taanac y sus aldeas, ni de los habitantes de Dor y sus aldeas, ni de los habitantes de Ibleam y sus aldeas, un nombre raro, ¿verdad? Y de los habitantes del Megido y sus aldeas. Y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Pero esta es la parte que quiero, el 28. Y sucedió que cuando Israel se hizo fuerte, sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero no los expulsaron totalmente. Entonces, mire, Israel se sintió fuerte. ¿Y cuál fue el error ahí? No haberlos expulsado.
Entonces, tú tienes que tener cuidado, hermano. Tienes que tener cuidado. O sea, el Señor lo que nos dice es que exterminemos a nuestros enemigos de una vez. Entonces, yo no sé con qué batallas. Ayer platicábamos con unos hermanos, ¿verdad? Y poníamos el ejemplo que a veces se pone de un hermano que tenía un problema, ¿verdad? En ir a los lugares donde se practica la prostitución. Y entonces él acepta a Cristo, ¿verdad? Y dice, yo voy a ir a evangelizar a las perdidas, ¿verdad? Pero tiene un problema. De ahí salió él. Entonces puede llegar a sentirse fuerte. Dice, no, yo soy, ya tengo la fuerza, ¿verdad? Y puede hacer que al primer guiño de una mujer, porque él no quiso, o sea, ahí donde no tenemos, él tendría que matar eso. Y matarlo es ya no acercarse a ese lugar. Ya. No sé si me estoy dando a entender. Entonces tú tienes que, digamos, tienes que reconocer dónde está el talón de Aquiles, diríamos, ¿verdad? O sea, dónde a veces nosotros corremos peligro. ¿En qué ambiente corremos peligro? Entonces, a eso nosotros tenemos que exterminarlo, ¿verdad? Y a veces, fíjense, hermanos, que nosotros no tenemos que enfrentar, sino que lo que dice la palabra es que tenemos que huir. Por ejemplo, la Biblia dice, pueblo mío, huye de Babilonia. Entonces, ¿qué cosas son las que nosotros batallamos y que hay un peligro? Hay un peligro. Eso fue lo que le pasó. No los expulsaron totalmente. Entonces diríamos acá, tienes que expulsar a Egipto de tu corazón. Tienes que expulsarlo. Entonces, ¿qué cosas todavía nos pueden atraer, hermanos? ¿Qué cosas? Tenemos que ir cerrando las puertas y tienes que ir calafateando tu arca, que sería tu vida y tu familia. Pero por eso entonces tenemos que ponerle atención, porque mire, por eso es cuando todas las cosas nos están saliendo bien, tenemos que tener cuidado. Porque ustedes, ¿qué piensan? ¿Que el enemigo está tranquilo? No. Sí, por eso dice que anda como león rugiente. O sea, el enemigo nos tiene controlados, definitivamente. Y sabe que nosotros vamos a ser instrumentos útiles en sus manos. Tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. Amén. Pero tienes que tener cuidado. Bueno, avancemos otro poquito. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión a la cual el Señor me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Desobedeció. O sea, no exterminó completamente. Ahora, ¿de quién era la responsabilidad acá? ¿Del pueblo o de Saúl? ¿Quién tuvo la culpa? Muy bien. ¿Y en la casa quiénes somos los responsables? A veces cuesta con los hijos, hermanos, ¿verdad? Con el pueblo. Pero cuando nosotros somos los cabezas de hogar, papá y mamá, debemos de impedir que entre el pecado. Amén. Tenemos que oponernos, hermanos. Tenemos que oponernos. Porque hay una responsabilidad en nosotros.
Aquí el Señor había dado una instrucción y era que exterminaran todo. Entonces, mire, a veces esto a veces va a crear dificultades. Sobre todo cuando porque cuando son pequeñitos, nosotros los llevamos y los traemos a donde querramos. Pero llega un momento en la adolescencia, ¿verdad? Donde se complica la situación, donde se complica. Por eso aprovecho también, hermanos, miren, nosotros no podemos juzgar a nuestros hermanos que tienen hijos adolescentes, porque a veces podemos caer en el error de decir, ve, y el hijo o la hija de tal hermano, pero tal vez porque los nuestros están pequeñitos, pero un día van a crecer, ¿verdad? Y entonces ahí es donde uno ya cambia su manera de pensar, ¿verdad? Porque cuando, como les digo, cuando están pequeñitos, nosotros los llevamos, ¿verdad? Y voy a poner ejemplo a los, ya son hombres, ¿verdad? Pero fíjense, pues una etapa que íbamos a la iglesia y aquellos en esa etapa de adolescentes, ¿verdad? 12, 13 años, estaba el culto, ¿verdad? Y ellos, y eso le decía a mi esposa, les decía, ¿va? Que les dijera, ¿va? Porque tal vez yo no me atrevía, pero así, va. Y yo, un clásico, ¿va? y estaba ¿qué, va? Y entonces ya molesto, ¿va? Entonces hoy, muchachos, ustedes vienen al culto, apláuden a Dios, cántenle con ganas, ¿verdad? Pero a veces, como les digo, yo podía ver otros y tal vez podía, pero como esa lección la aprendí rápido, ¿verdad? De no criticar. Entonces eso guardémonos, o sea, como un paréntesis, amén, ¿verdad? Porque ahorita están niños. Y si ya están grandes, vas a ser abuelo, ¿verdad? Entonces nunca podemos juzgar, ¿verdad? Nunca podemos juzgar, ¿verdad? Porque Dios nos guarde a nuestras generaciones, amén. Pero sí hay una responsabilidad, hermanos, en nosotros, ¿verdad? De no exterminar. Entonces no debes de dejar entrar cosas que no le agradan a Dios a tu casa. Ese solo es un consejo. Nosotros aquí solo venimos a aconsejar, ¿verdad? No podemos imponer. Tú tendrás que tomar la mejor decisión, pero sí tienes que tener mucho cuidado. Pero eso fue lo que le pasó a Saúl. No exterminó a los enemigos. Entonces tú tienes que exterminar a los enemigos, porque si no, igual esos enemigos pequeñitos van a crecer. Entonces de una vez, hermano, de una vez arranquemos las cosas de raíz. A veces va a doler y va a haber oposición, pero nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. Avancemos. Dice, durante la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, Abner se hacía cada vez más fuerte en la casa de Saúl. Saúl había tenido una concubina llamada Rispa, hija de Aya. Abner la tomó para sí. Isbaal dijo a Abner, ¿por qué te has unido a la concubina de mi padre? Bueno, entonces aquí lo que hay que resaltar es que este personaje, ¿verdad?, era un jefe militar de la casa de Saúl, pero como ya se sentía más fuerte, tomó a la esposa de Saúl, a una concubina. Entonces cuando nosotros ya nos sentimos fuertes, hay un problema. El problema es que a veces ya no se quiere reconocer autoridad. Y eso fue lo que le pasó, y puse ahí a Aarón y a Miriam, porque ellos eran los hermanos de Moisés. Pero ellos dijeron en su corazón, no solo en su corazón, sino que lo platicaron: ¿acaso solo oye el Señor a Moisés? Pero a él lo habían puesto
¿no? O sea, a él lo habían puesto. Muchas veces la autoridad que nos ponen, hermanos, no es tal vez la que nos va a caer bien a nosotros, pero es una autoridad puesta por el Señor, ¿sí? Entonces fíjense, pues entonces ahí es donde nosotros tenemos que analizar nuestro corazón, donde tú tienes que ir analizando tu corazón. Hay un peligro en ser fuertes. Entonces todas esas áreas son las que no tienes que descuidar. No tenemos que descuidar. Y eso ese es un trabajo bien complicado, hermanos, en nuestras almas y en nuestros corazones. El reconocimiento de autoridad. Y uno de los mejores ejemplos es aquí menciona a David. Fíjense que David, a pesar de que era perseguido por Saúl y lo intentó matar varias veces, le dice que es el ungido del Señor. Entonces ahí tienes que tú también ir trabajando. O sea, les pongo todos estos ejemplos porque a veces el enemigo va a querer entrar por donde uno menos piensa que está débil. Y entonces por eso debemos de tener cuidado. A este rey le estaba yendo muy bien, todo le estaba saliendo bien, era respaldado por Dios hasta que se hizo fuerte. O sea, él dijo, no, pues yo soy el ungido, yo tengo el respaldo de Dios, a mí todas las cosas me salen bien. Pero ahí, o sea, no reconoció que todo el bien que venía era de parte de Dios. Aquí ya se pone más delicada la cosa. Segunda de Crónicas 12:1. Cuando Roboam consolidó su reino y se hizo fuerte, abandonó la ley de Jehová. Pero mire, entonces mire, la situación es que era líder y se trajo al pueblo y con él todo Israel. Entonces miren, amados hermanos, nosotros como padres, nosotros somos el ejemplo, somos ejemplo para los hijos. Y si tú abandonas, hay una posibilidad que los de tu casa también abandonen. Entonces por eso nosotros no podemos permitirnos ese lujo, hermanos. No debes. O sea, no sé cuál pueda ser la circunstancia que se pueda estar atravesando, pero al final, si eres papá o mamá, o tal vez hermano mayor, eres ejemplo. Si abandonas, es posible que los demás también. No debería de ser así. Salud. Pero es posible que sí. Porque eso es lo que le pasó. Cuando Roboam consolidó su reino y se hizo fuerte, abandonó la ley de Jehová y con él todo Israel. Entonces el peligro del rey Usías fue que se hizo fuerte. Y miramos nosotros entonces ejemplos de personajes que se hicieron fuertes. Abandonar. Otro. Pero Abías se hizo fuerte. Tomó para sí 14 mujeres, 14 suegras. Santo Dios, dice. Que aguante, ¿verdad? Y engendró 22 hijos y 16 hijas. O sea, lo que miramos acá es un desenfreno, ¿verdad? O sea, un desenfreno posiblemente de índole sexual. Según las estadísticas de los gringos y en general, hay 3 cosas que, digamos, al sacerdocio o pueden afectar el liderazgo en una iglesia, que es dama, lana y ¿qué más? Y fama. Dama, lana y fama. Pero no solo al liderazgo. Ese es un ataque a todo.
Entonces por eso debemos de tener cuidado, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermanos. Bueno, también voy a aprovechar a otro mensaje. ¿Ya? Amén. Amén. Hemos dado la instrucción acá, ¿verdad? De que, por ejemplo, los hermanos que están en el ingreso van a saludar a dar la bienvenida con la mano. Amén. Si ya hay digamos, una afinidad y hay un conocimiento, pues está bien el saludo, el ósculo santo. Pero el ósculo santo es mejilla con mejilla. Pero, o sea, miren, yo tengo que tener cuidado de todo y de ustedes. Pero he visto y ya he tomado cartas en el asunto de que a veces el ósculo santo no se está dando como debe ser. Y el ósculo, y ya no es ósculo santo, porque están besando la mejilla. Entonces, eso sí, no lo vamos a permitir acá. Amén. Entonces, por favor, entonces todos tenemos que cuidarnos. Y desde el principio yo les he dicho que tenemos que cuidar esta casa, porque hay una presencia de Dios, Dios nos visita, pero tenemos que cuidarnos todos, todos, todos. Amén. Amén. Entonces hay cosas que, por ejemplo, yo cuando los primeros 3 meses que estuve acá, me controlé a un cuate bandido, ¿verdad? Que digamos, le daba el ósculo, o ni ósculo, ¿verdad? Tal vez, no sé cuál era su intención, pero agarraba a la hermana del cuello. Entonces, tuvimos que darle matarilis, ¿verdad? Chicharrón, darle chicharrón. Sí, hermanos, aunque a veces ahora pues ya me es un poco más difícil en la salida, ¿verdad? En el recreo diríamos, ¿verdad? Al director le es más difícil en el recreo ahora, ¿verdad? Pero por eso hay ayudas. Amén. Entonces todo eso, es que miren, por eso les digo, es que esto es bien delicado. Y nosotros, pues con la ayuda de Dios, que el Señor nos guarde. Pero nosotros tenemos que guardarnos, todos tenemos que guardarnos y cuidar lo que el Señor nos ha dado. Pero por eso les digo, el peligro de ser fuertes. Y ahí podríamos contar otros casos experiencias que se han tenido, ¿verdad? De lobos rapaces. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos. Y eso sí, aquí vamos a sacar la espada, ¿verdad? O vamos a imponer manos. Vamos a imponer manos. Si ya se sale del control, ¿va? Si es necesario, ¿va? O vamos a tener que levantar una diaconisa. Así. Esas que practican, ahora sí practican, en lugar de hacer así, practican así, ¿va? Porque así pasó una vez allá en Guatemala, en un retiro, ¿va? De una hermana que, bueno, no era hermana, ¿va? Era una mujer que estaba haciendo escándalo, ¿verdad? Y los varones no se atrevían a acercarse, ¿va? Y se estaba haciendo la que estaba enchamucada, ¿va? Entonces vino una esposa de un pastor, se presentó, discernió que lo que estaba era fregando, ¿verdad? Y no estaba enchamucada y la ¡tá! Quieta, tranquila, ¿va? Entonces vamos a ver si ponemos una diaconisa así de que esté acá para, a ver, muy bien, pero o sea, entonces, pero vamos a lo que se hizo fuerte. Y aquí es pecado de índole sexual. Mucho cuidado, hermanos. Avancemos. Cuando Jorán tomó posesión del reino de su padre y se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos. Mire, otra cosa, se hizo fuerte. ¿Qué significaría aquí matar a sus hermanos? ¿Cómo? Matar a los de la iglesia. Pero ¿cómo se podría matar a un hermano en la iglesia? Espiritualmente, ajá, pero ¿con qué acciones? Murmuración, chisme. ¿Qué más? ¿Cómo? No te oigo.
el odio o menospreciando. Porque como ya soy fuerte, ¿verdad? Entonces paso golpeando, paso humillando, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque a veces nos podemos llegar a considerar superiores y entonces ver sobre el hombro a nuestros propios hermanos, cuando yo ya soy fuerte. Y a veces nos podemos considerar fuerte cuando se nos toma en cuenta en muchos privilegios, ¿verdad? Decir, pues yo soy de medios, soy de departamento de humildad, soy de alabanza, predico, ¿verdad? Me toman en cuenta en esto, me toman en cuenta en lo otro, pues yo ya soy fuerte, todo me está saliendo bien, soy el más destacado de los hermanos. Y entonces ya puedo considerar a los demás de menos, o a los que vienen de menos. Entonces por eso tenemos de tener cuidado, hermanos. Y si el Señor te usa, gloria a Dios, o sea, gloria a Dios. Pero no es para nosotros sentirnos más que los demás o humillar a los que vienen, ¿verdad? O señalarlos. Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. Y aquí entraría la usurpación, ¿verdad? Entonces por eso les digo, el ser fuertes, el pensar que como ya soy tendencia en las redes, ¿verdad? Predico y me dan 5,000 vistas. Entonces ya yo soy el mega giga predicador, ¿verdad? O el que canto, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Por eso es el peligro de ser fuertes. Muy bien, entonces esta es la introducción. Y entonces ahora desgranemos lo que le pasó a este hombre. Pero cuando llegó a ser fuerte, miren, pues le iba bien. ¿Cuántos años reinó? Dice 52 años. A los 16 años le dieron el reinado. 52 años reinó. O sea, durante 52 años tenía el respaldo de Dios. Todo le salía bien. Pero hubo un peligro al final de su carrera. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Fíjense pues, 52 años. ¿Cuántos años tienes de ser cristiano? Pero ¿cómo vas a terminar tu carrera? ¿Cómo voy a terminar mi carrera? Por eso el apóstol Pablo decía, siendo heraldo no vaya a ser descalificado. Entonces eso es lo que yo quiero resaltarte, hermano y hermana. Este hombre le fue bien, tenía el respaldo de Dios, hacía lo recto delante de Dios. Dice que buscaba a Dios, se dejó instruir, pero ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento? Porque no pudo terminar su carrera. Y esa es la gran pregunta que yo también hacía hace unos meses atrás y les decía a los que estaban en esa oportunidad, ¿será que vamos a terminar juntos nuestra carrera, amados hermanos? ¿Cómo vas a terminar tu carrera? ¿La vas a terminar? Yo quiero terminarla, pero por eso tiene que venir la instrucción y cuidarnos, porque mire, 52 años, medio siglo, y todo le salía calidad, todo bien, el respaldo de Dios. Pero llegó un momento en que llegó a ser fuerte, su corazón se hizo orgulloso. Entonces tendría que venirnos otra pregunta: ¿somos orgullosos? ¿Eres orgulloso? Pues yo tengo que reconocer que todavía, y con eso peleo, ¿verdad? Con eso peleo, porque a veces, adelante, invita ahí a la persona que está ahí a que entre. David, ¿hay alguien escuchando la palabra ahí? Que entre, si quiere. Entonces, mire, pero cuando llegó a ser fuerte,
su corazón se hizo tan... Entonces yo creo que ahí es donde hay otro peligro, hermanos, el orgullo. Y entonces aquí tendríamos que abrir este tema, ¿verdad? Y profundizar en el orgullo. O sea, que es que nuestro corazón y nuestra alma son bien difíciles. Y a veces el orgullo se manifiesta cuando nosotros siempre queremos tener la razón, ¿verdad? ¿Por qué eres orgulloso? ¿De qué te enorgulleces? O sea, está bien, digamos, nosotros, pues, digamos, lo que el Señor nos ha permitido, digamos, ya sea una familia, un logro académico, ¿verdad? Un logro en la vida, tanto empresarial o económico, pero lo que tenemos que llegar al entendimiento es que lo que hayamos podido alcanzar hasta ahora es por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Porque a veces nosotros podemos pensar que nosotros somos los pilas. Y sí, el Señor nos dio una inteligencia, pero por su misericordia. Nos dio una capacidad. Y a veces nos permitió atinarle a algo, ¿verdad? Pero fue su misericordia. Donde la hicimos, ¿va? Ya sea en el estudio, en la familia, ¿verdad? En que tu esposa se fijara en ti, ¿verdad? Ahí la hiciste, ¿no? Porque tal vez no éramos muy agraciados, ¿verdad? Pero ahí es donde yo quiero que nosotros podamos hoy analizar, ¿verdad? ¿Hay orgullo? ¿Hay orgullo en mí? Porque dice la Biblia, mire esta versión como dice, pero en la plenitud de su poder, el orgullo lo llevó a la perdición. Y entonces eso desata otra cosa. Y se rebeló contra el Señor su Dios, entrando al templo del Señor para quemar incienso. Aquí tenemos que desgranar, ¿verdad? Estamos desgranando, ya vimos lo de ser fuerte, ahora el corazón orgulloso. Ahora, ¿qué quiere decir que obró corruptamente? ¿Qué quiere decir serle infiel al Señor? Y usurpó, porque hizo una función. Él era rey, no era sacerdote, era rey, y entró a quemar incienso sobre el altar, en el lugar santísimo. Esta versión nos amplía que el orgullo lleva a la rebelión. Y dice la palabra en Proverbios 16:18, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Entonces es un proceso. O sea, antes de que alguien sea destruido, va el orgullo. Y ahorita yo me recuerdo bien cómo en mi insensatez, creyendo yo tener poder, hermanos, le hablé a una persona y después tuve que pasar yo sé que el Señor me llevó a que me arrepintiera de haber dicho palabras y de enaltecerme yo de cosas que Dios me había dado. Y eso me viene ahora a la memoria, hermanos. Por eso debemos de tener cuidado mucho con nuestras palabras. Porque como somos los hijos de Dios, dice, mi hijo, fíjate que eso que dijiste no me gustó. Entonces te voy a llevar a tu proceso para que te puedas arrepentir. Porque no me agrada. Porque piensas que lo que tienes es por ti mismo. Y dije yo 3 cosas. En mi insensatez, actué con locura. Pero eso solo me ha pasado a mí, a ustedes nunca. Actué con locura, en la arrogancia. Pero el Señor tuvo misericordia. Entonces ahora les doy el mensaje: cuidemos nuestras palabras, porque a veces hay arrogancia en nuestras palabras.
Y quisiera contarles lo que dije, pero mejor en un cafecito. Entonces fíjense pues, hermanos, el orgullo lleva a la rebeldía. Dice Salmos 19:13, guarda a tus... Aquí el salmista está haciendo una petición. Fíjense que no es cualquier persona. No sé si podemos ver el Salmo 19, ¿quién lo escribió? ¿Quién tiene ahí? ¿Quién escribió el Salmo 19? David, vaya. Fíjense pues, David. Miren lo que está diciendo David. Yo quedéme en otros minutos, que se me fue el tiempo muy rápido. Ahí les aviso. Dice, guarda a tu siervo, David, guarda a tu siervo de la soberbia. Es una petición que tendríamos que hacerle nosotros. Porque miren pues, a mí me tratan en la migración. Ahorita que acabo de entrar, fíjense, pues uno es soberbio, tal vez con la esposa, con los hijos. No, aquí mando yo. Yo soy la cabeza, yo soy el pastor, yo soy el siervo, el ungido de Dios. Pero en migración no puedo decir eso. Si se puede, pero me regresan. ¿Verdad? Y entonces ahí uno tranquilito va, bien obediente. ¿Va? Pase. ¿A qué viene? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica? Sí. Ahí. Y ya pasa uno. Ahí no se pone uno al taco, decimos en Guatemala, pero aquí no entonces al brinco, ¿verdad? Peor si es allá con los gringuitos, ¿va? Menos todavía, ¿va? En la migración allá, ¿va? Pero entonces quiere decir que sí muchas veces hay soberbia en nosotros. Pero mire, dice, para que no me domine. Entonces la pregunta es, ¿te domina la soberbia? ¿Te domina el orgullo? O mejor dicho, yo me pregunto, ¿me domina la soberbia todavía? ¿Me domina el orgullo? ¿Me domina la altivez? Porque él le hace una petición, guarda a tu siervo de la soberbia para que no me domine. Entonces seré íntegro y estaré limpio. Y esto me llamó la atención, de gran rebelión. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros entendemos a la luz de la palabra que todos nosotros como espíritus estábamos en la casa del Padre. Amén. Pero de alguna manera fuimos partícipes de una gran rebelión. Y por eso fuimos contaminados. Y por eso una de las cosas que el Señor trabajaba y sigue trabajando en el pueblo es ¿qué? ¿Qué le pasaba al pueblo de Israel? Se rebelaba constantemente. Se rebelaba. O sea, había rebelión. Y constantemente el Señor lo trabajaba. Y se rebelaban en contra de Dios. Y miraban las maravillas. Y miraban los prodigios. Y se rebelaban. ¿Y no será que a veces a nosotros nos pasa así? Nos pasa así. Que miramos la mano de Dios. Miramos que nos saca adelante. Miramos que en la angustia clamamos. Y nos ayuda. Pero como que llega un momento otra vez donde ya estamos fuertes. Ya no quiero ir a la iglesia. Ya no quiero servir. Ya no quiero leer la palabra. Ya no quiero orar, ya no quiero buscar. Y es como que se manifiesta algo. Entonces eso es lo que nosotros debemos hoy pedirle al Señor que nos ayude, ¿verdad? Que nos ayude. Porque mire, este mismo versículo, pero en otra versión, dice, libra también a tu siervo de iniquidad, para que los malvados no me dominen. Entonces seré limpio de mis pecados. Dice el Salmo 119, afirma mis pasos en tu palabra
y que ninguna iniquidad me domine. Y fíjese que qué tremendo, porque sabemos que hay transgresión, pecado e iniquidad. O sea, una cosa va desencadenando a otra, ¿verdad? Y nos va llevando a cosas que no le agradan a Dios. Pues ahora sí, vamos a terminar acá para ministrar. Entonces, ¿cuál es el rema, amados hermanos? El año en que murió el rey Uzías. Entonces dice Isaías, en una visión vi al Señor sentado en un trono, alto y elevado, y las faldas de su cortejo llenaban la parte más santa del templo. Fíjense la visión. Encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 se cubría el rostro, y con 2 se cubría los pies, y con 2 volaba. Vuelvo otra vez para que vayamos viendo. Dice, en el año que murió el rey Uzías, Isaías tuvo una visión. Vi al Señor sentado en un trono. O sea, ¿cómo sería esa experiencia? Ver al Señor, verlo en su trono, alto y elevado, y las faldas de su cortejo, de su manto, dirían otras versiones, llenaban la parte más santa del templo. Y mira unos personajes, otra creación, mira él, mira otra creación, la creación de los serafines. Encima de él estaban los serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 se cubría el rostro, y con 2 se cubría los pies, y con 2 volaba. Muy bien. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, ¿no será que hoy es un buen día para que muera el rey Uzías que hay dentro de ti y dentro de mí? Y que eso dé paso a una experiencia de visiones. Entonces, eso es lo que yo quiero hoy ministrar, hermanos. Que pueda morir el rey Uzías. Que pueda morir hoy el orgullo, que pueda morir hoy la altivez, que podamos hoy reconocer si en algún momento nos hemos sentido muy fuertes, muy poderosos, por lo que el Señor nos ha regalado, tanto espiritualmente como materialmente. Porque a veces nos podemos sentir muy fuertes, o sentirnos fuertes porque nuestra confianza está en nuestro intelecto, en nuestro grado académico, en nuestros bienes materiales, ¿verdad? Esa sería una área. Pero también que hoy se pueda deponer nuestro orgullo, nuestra altivez, nuestra soberbia. Y aún más si hay rebelión en contra de Dios. Porque a veces nosotros podemos decir, no, ¿cómo va a ser? Pero si nosotros miramos estos personajes, si miramos a David, que dice, Señor, guarda a tu siervo, guárdame. ¿Será que nosotros que no hemos alcanzado esos niveles no podrá haber algo? Entonces, eso es lo que el Señor puso en mi corazón. Que tú disiernas dentro de ti si hay un rey Uzías dentro de ti y que pueda morir hoy, porque eso va a dar paso a experiencias sobrenaturales, de visiones. Y yo sí anhelo eso, hermanos, pero el Señor quiere que primero depongamos
esas actitudes. Entonces oremos y pidámosle a Dios. Padre, hoy nos ponemos delante de ti, Señor, reconociendo, Padre, algo que cuesta mucho, Padre, y es reconocer nuestro orgullo, Padre, nuestra altivez y nuestra soberbia. Hoy venimos nosotros a reconocer, Padre, que ha habido orgullo, que ha habido altivez, que ha habido soberbia en nuestro corazón, principalmente delante de ti, pero aún tal vez, Señor, delante de nuestra familia, aún delante del prójimo, aún delante de nuestros hermanos, Padre. Pero hoy, Señor, nosotros queremos que ese orgullo pueda morir. Ayúdanos, guárdanos de toda altivez, guárdanos de todo orgullo, de toda soberbia, Padre. Por favor, guárdanos. Ayúdanos, Padre, por favor. Y aún, Señor, si eso nos ha llevado a ser rebeldes, Padre, arranca hoy, por favor, Espíritu Santo, toda raíz de rebeldía, toda raíz de orgullo, de altivez, de soberbia en mis ojos, soberbia en mi corazón, soberbia en mis pensamientos. Arráncalo hoy, que muera el rey Usías, porque yo, Señor, quiero tener esas experiencias, tener visiones. Anhelo verte, Padre. Yo anhelo verte, Padre. Yo anhelo experimentar algo así. Yo anhelo, Padre, tener esas visiones de parte tuya, Padre. Pero tal vez lo ha impedido, Señor, mi orgullo, mi altivez, Señor. Pero hoy yo quiero deponerlo voluntariamente. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre, a no sentirnos fuertes por lo que tú nos has dado por nosotros mismos, sino a ser fuertes en ti, Padre, a ser dependientes de ti, a depender única y exclusivamente de ti, Señor. Aquí estamos, Padre. Aquí nos rendimos hoy. Levanta tus manos en señal de rendición, juntamente con este pueblo, Señor. Nosotros nos rendimos. Yo me rindo, Padre. Yo me rindo, Señor. Yo prefiero rendirme ante ti, Padre. Ten misericordia, Padre. Perdona, Señor, mis palabras que muchas veces he dicho, Señor, con soberbia. No las tomes en cuenta, Padre. No las tomes en cuenta, por favor, Señor. Perdona nuestras palabras, Señor. Cosas que hemos dicho, Señor, porque de seguro hemos actuado o he actuado con locura, Padre. Pero ahora yo me arrepiento, Señor. Yo me arrepiento de las ofensas que he hecho, Señor, a mi cónyuge, a mis hijos, a mi familia, al prójimo, Padre. No las tomes en cuenta, por favor. Ayúdanos, ayúdame. Pon guarda en mi boca, Señor. Pon guarda en mis pensamientos, Padre. Auxílianos, Padre. Cámbianos, Señor. Cámbiame, Padre.
Guárdame de toda rebelión. Yo no quiero ser rebelde, Padre, a ti. Yo no quiero, Padre. Yo no quiero ser rebelde. No queremos ser rebeldes. Saca, extirpa eso de nosotros. Extirpa, extirpa. Extirpa de nosotros. Sí, Señor. Me entrego una vez más a ti. Me entrego una vez más a ti, Padre. Yo me rindo, sí, Señor. a Él. Nos rendimos una vez más. Yo me rindo, ríndete. Él. Toda actitud prepotente, Padre, todo a Cristo la quiero yo me entrego. Mis actitudes que no te agradan, quiero ser todas aquellas cosas, sácalas de mí lo malo. Y yo por favor, me rindo, por favor, guárdanos de pecar contra ti. Guárdanos de rebelarnos. Yo me rindo a Él. Y todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Gracias, Señor. Sellamos esta palabra en cada corazón, sabiendo que tú vas a seguir obrando en nosotros. Instrúyenos, Padre. Queremos ser instruidos por ti. Queremos indagar y te anhelamos, Padre. Yo te doy gracias por este pueblo, Señor, que constantemente te busca. Te pido que lo guardes de todo mal. Hazlos invisibles ante toda trampa, ante todo hombre impío, ante todo hombre malvado, Señor. Yo los cubro con tu sangre, Señor. Guárdalos, guarda su integridad física, guarda sus hijos, sus familias, guarda sus bienes, Padre. Llévanos con bien de regreso a casa, Señor, en el nombre de Jesús. Vamos a orar por las peticiones. Dios les bendiga.